Atención amigos de Últimas Noticias de hoy, pues tenemos una noticia dirigida exactamente para la gente del Seguro Social. Así es, el último pago del mes de abril. Se acerca la ola final de los 3 pagos de jubilación del Seguro Social para este mes de abril, el cual nos trae un pago con un valor máximo de hasta $4.555, el cual se estará enviando el día de mañana, miércoles. Estaremos viendo exactamente qué personas van a recibir este pago como el último para finalizar el mes de abril y trayendo excelentes noticias para el SSI, pues empieza un nuevo mes con un nuevo pago. No solamente eso, también traemos una noticia sorpresa, y es que millones de estadounidenses en un estado en concreto podrán recibir un pago desde $500 hasta $1,000 en este verano. Veremos cómo es que puedes reclamar este efectivo. Así es, millones de estadounidenses obtendrán algo de dinero extra en este verano, en forma de un pago directo único. Es un estado en concreto, el cual va a estar otorgando este pago con un fondo de $673 millones para miles y millones de residentes. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información, que sin duda alguna será de mucha utilidad. Se trata de la última cuota para los jubilados del Seguro Social en este mes de abril. Se está enviando a las personas que han nacido entre las fechas 21 y 31 de un mes exacto. Este pago estaría llegando el 26 de abril, o sea, el día de mañana. Los pagos se envían el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes. La semana en la cual se envía el pago de un destinatario coincide con el bloque de 10 días del mes en el cual nació esta persona. La cantidad de dinero que recibe cada beneficiario depende de su edad al momento de la jubilación. Los beneficiarios que se jubilaron a los 67 años reciben un cheque máximo de hasta $3.627, mientras que las personas que se jubilaron a los 62 años obtienen hasta $2.572. Y por último, quienes retrasan su jubilación hasta los 70 años obtienen el pago más alto, el cual es de $4.555 por mes, según la Administración del Seguro Social. La primera distribución fue para los jubilados nacidos entre el 1 y el 10 de un mes. Se liberó el segundo miércoles del mes de abril. La segunda oleada se envió el 19 de abril, tercer miércoles, y fue para los nacidos entre el 11 y el 20 de un mes determinado. Los beneficiarios podrían ver también una disminución en sus pagos si es que el Congreso no determina cómo es que financiará el programa hasta el año 2037. Las discusiones sobre el futuro del Seguro Social han ocurrido en el Congreso durante muchos años, y los expertos advirtieron recientemente que el programa podría ser insolvente dentro de 10 años, si es que el gobierno no hace nada. Ahora traemos una excelente noticia para la seguridad de ingresos suplementario, y es que los beneficiarios van a recibir su pago correspondiente al mes de mayo con un valor de $914 para contribuyentes solteros, en menos de una semana. Se trata de los pagos mensuales que se envían a los destinatarios el 1 de mayo. Son diferentes montos. Se estará distribuyendo a contribuyentes individuales, contribuyentes en conjunto y personas esenciales. Mientras que los contribuyentes solteros reciben $914, las parejas elegibles reciben hasta $1.371. Luego están las personas esenciales que viven con alguien que reciben el pago del SSI y le brindan una atención médica necesaria. Estas personas recibirán un pago mensual de $458. Los pagos se entregan a los beneficiarios el primer día de cada mes, pero cuando el primer día del mes cae un fin de semana o un día feriado, la Administración del Seguro Social emite sus cheques mensuales el último día hábil anterior al mes. De esa manera, los destinatarios reciben el cheque el primer día del mes. Con el cronograma ajustado, pues los destinatarios reciben 2 cheques en el mismo mes calendario varias veces en el año. Sin embargo, esto no cambia nada, son 12 cheques totales por año. Hay 4 meses exactos en los cuales se entregan 2 pagos en el mismo mes. Son el mes de marzo, el mes de junio, septiembre y diciembre. Esto se debe a que el primer día del mes cae un fin de semana en abril, julio, octubre y el 1 de enero,
el cual siempre es feriado. A medida que se avecinan posibles recortes en los beneficios del Seguro Social, el senador republicano afirma que los legisladores están trabajando en una solución con una gran idea. Así es, los fondos fiduciarios del Seguro Social tienen una nueva fecha de agotamiento ya proyectada y está a tan solo una década de distancia. El senador Bill Cassidy, republicano de Los Ángeles, reveló durante una webcast el día martes que fue presentado por el Bipartisan Policy Center. Están trabajando en una gran idea bipartidista para poder abordar el déficit de 75 años del programa del Seguro Social. La idea requiere crear un fondo de inversión separado del Seguro Social y permitir que esta inversión gane rendimientos durante un periodo de 70 años. La propuesta repararía una falla clave en la estrategia actual del Seguro Social, el cual mantiene todos los fondos fiduciarios en bonos del Tesoro o en efectivo. Los bonos del Tesoro rinden entre el 1 y el 3% en un momento en el cual la inflación ha llegado hasta el 7%. Al permitir que el programa invierta sus fondos en el mercado, que históricamente han proporcionado más del 8% del rendimiento, eso podría abordar el 75% del déficit de 75 años. Pues esto apuntaría a la mayor debilidad de los fondos fiduciarios del Seguro Social, que es lo que tiene la peor estrategia de inversión que podría tener en este momento. Pues Cassidy está trabajando con el senador Angus King, el cual se reúne con los demócratas para elaborar una solución bipartidista y así arreglar este programa. Si bien los legisladores identificaron la creación de un fondo como una forma clave de abordar la solvencia del programa, el plan aún es un trabajo en progreso. Fue así como afirmó Cassidy, con un espacio para la participación con otros líderes en ambos lados del Pacífico. Creemos que es un muy buen comienzo para encontrar una solución. Ahora necesitamos que los principales candidatos presidenciales den un paso al frente, sean honestos con el pueblo estadounidense y nos ayuden a encontrar el 25% adicional. Y ahora hablaremos de la noticia que muchos esperaban. Millones de estadounidenses podrán obtener reembolsos desde $500 hasta $1000 en este verano. Se trata del estado de Nuevo México, el cual está otorgando reembolsos, por lo menos con un fondo de $673 millones. Estos reembolsos se entregarán a los residentes de Nuevo México para el mes de junio. Los pagos serán desde $500 o hasta $1000 según el estado civil para efectos de su declaración de impuestos. Cualquiera que haya presentado una declaración de impuestos sobre la renta personal de Nuevo México del año 2021 y no haya sido declarado como dependiente, pues obtendrá un reembolso. La gobernadora Michelle Lujan Grisham anunció que los pagos serán dirigidos a los residentes a partir de mediados de junio. Los precios de las necesidades básicas siguen siendo altas en todo el país, pues este estado hoy se encuentra en una posición financiera fantástica y es importante para que las familias de Nuevo México compartan todo este éxito. ¿Cómo podemos reclamar este reembolso? Exactamente, no existe una solicitud para reclamar el reembolso, ya que se enviará automáticamente a los residentes en función de las declaraciones de impuestos anteriores. Los contribuyentes solteros obtendrán $500, mientras que las parejas casadas que presentan una declaración en conjunto, los jefes de familia y los cónyuges sobrevivientes obtendrán hasta $1000. Los contribuyentes que seleccionaron depósito directo para sus fondos recibirán el reembolso de la misma manera. Todos los demás recibirán cheques en papel por correo. Los depósitos directos comenzarán a salir primero y el resto de los cheques se enviarán por correo durante las siguientes semanas. Si no presentó una declaración de impuestos personales en el 2021, tiene hasta la fecha 31 de mayo del 2024 para hacerlo y así reclamar este dinero. Este reembolso se parece mucho a pagos que Nuevo México ya ha enviado recientemente, pues el año pasado $250 fueron para todos los residentes que ganan menos de $75,000 y parejas casadas que ganan menos de $150,000.